Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos analizar con ustedes en esta primera parte del programa la disposición de la Ley de Educación Indígena. Nosotros hemos implementado una reforma educativa en el año 1994 en Paraguay, sin embargo, no ha sido suficientemente considerado todos los aspectos o considerados todos los aspectos culturales de las distintas parcialidades indígenas que, ocupan el territorio y conviven en nuestro país. Es decir, por mucho tiempo han sido obligados los indígenas a seguir siendo educados en el idioma que ha invadido y que ha negado su cultura, como lo es precisamente lo que es el mundo occidental. Por tanto, con la Ley de Educación Indígena lo que se pretende fundamentalmente es no solamente la recuperación, sino también el fortalecimiento de la cultura. Porque ¿qué es el hombre finalmente sin su cultura? Algunos antropólogos sostienen que finalmente el proceso de humanización se da desde un mundo cultural. Por tanto, hoy queremos evaluar estos años de vigencia de la Ley de Educación Indígena, si ha fortalecido, qué ha mejorado, qué falta aún por mejorar en relación con esa disposición, con la nueva organización desde el Ministerio de Educación, desde esa disposición legal y qué se tiene con vistas al futuro. Nos acompañan hoy en Visión País el profesor Juan Servín, de la comunidad CON del departamento de Presidente Hayes. Él es coordinador del grupo de seguimiento de la educación indígena. Muy buenas noches, profesor Juan Servín. Muy buenas noches, gusto estar en el programa y muchísimas gracias por la invitación. También nos acompaña el licenciado Germán Ayala. Él es de la comunidad guaraní del departamento de Itapúa, supervisor de la escuela indígena. Muy buenas noches, licenciado Germán Ayala. Muy buenas noches y un placer estar acá y gracias por la invitación también. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenida, Karina. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a nuestros invitados, Juan Pablo, y a la audiencia. Buenas noches, Juan Pablo. Francisco, buenas noches a nuestros invitados, Karina, por supuesto, y a nuestra teleaudiencia. Decíamos al inicio que por mucho tiempo, los indígenas han sido forzados y hasta, si se quiere, invadidos en todo lo que es el proceso educativo, negando su propia cultura. Con la Ley de Educación Indígena lo que se pretendió, porque esto es lo que vamos a evaluar, si lo que se pretendió, lo que básicamente se diseñó como objetivo, si se está logrando y qué falta aún realizar, porque, por cierto, recuerdo cuando hicimos el análisis en una ocasión aquí en Visión País hace un par de años sobre la educación indígena, uno de los problemas serios que había tenía que ver con los recursos humanos. No había suficientes profesores, sobre todo considerando las distintas culturas también. Cuando nosotros hablamos de los indígenas, prevalece ahí de alguna manera, por utilizar un término, el tronco guaraní, digamos, ¿verdad? Pero cuando entramos en ciertas especificidades, vemos que algunos tienen tronco guaraní, otros no. Bueno, nosotros no vamos a entrar en tecnicismo, lo que simplemente quiero decir es que faltaba recursos humanos como para poder educarles en su lengua. Era una de las grandes limitaciones. Y por tanto, si falta recursos humanos, se agregan un par de cosas más. No hay gente que tenía que preparar básicamente los libros, no había gente que tenía que formar a los docentes. Entonces había una serie de limitaciones que impedía diseñar un currículum que considere la cultura de cada una de las comunidades indígenas que habitan nuestra república. Pero bueno, hablemos con los que están en terreno, con los que están precisamente llevando adelante el proceso educativo desde la concepción de la cultura indígena. A la vuelta de la pausa comienza el análisis. Le invitamos que nos acompañen. Brevísima pausa.
evaluación de la educación o de la ley de educación indígena es lo que vamos a compartir con ustedes en este primer bloque en Visión País. Para los que recién están en compañía, están con nosotros el profesor Juan Servín del pueblo Con y el licenciado Germán Ayala del pueblo Bga Guaraní. Profesor Juan Servín, hay una actividad vinculada precisamente con la evaluación de la ley de educación indígena en el transcurso de esta semana. ¿Cuándo se realizará eso? ¿Dónde, a qué hora y qué se pretende con esa actividad, profesor? Realmente, como organización, el Grupo de Seguimiento a la Educación Indígena es una organización que impulsó para la Ley 3231 que crea la Dirección General de Educación Escolar Indígena, la cual nosotros estamos trabajando en esto. Y realmente hay una actividad que queremos presentar para este jueves 14, que va a ser en el Centro Cultural Juan de Salazar a partir de 10 de la mañana. Vamos a estar lanzando oficialmente un material audiovisual, una década por la Ley 3231. Esto es en marco de por los 10 años de la promulgación de la Ley 3231. Entonces, en eso estamos, que vamos a estar proyectando un material audiovisual a través de una investigación de los compañeros de distintos pueblos indígenas que han trabajado de esta ley de educación indígena, y hemos rescatado también todos estos antecedentes y lo hacemos un material audiovisual, y queremos que la opinión pública y a toda la gente que se interesa para que puedan conocer de lo que es los pueblos indígenas, quiénes son los pueblos indígenas, quiénes somos, qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los avances en temas de educación indígena, qué dificultades, cuáles son los desafíos. Todo esto vamos a estar proyectando, que contiene este audiovisual. Licenciado Germán Ayala, si tuviéramos que hablar de las fortalezas de la ley durante estos años de vigencia y comparar con lo que anteriormente se venía haciendo en la escuela indígena, ¿qué podría destacarnos como logros? Bueno, como logro es a través de esta ley de poder facilitar o posibilitar la educación propia dentro del programa de estudio de la educación nacional. Ese es uno de los logros que hemos obtenido, y creemos que mediante la lucha de los pueblos indígenas, de esta ley de educación indígena, vamos a fortalecer más lo que es nuestra cultura, de la niñez, de la adolescencia y de las comunidades indígenas, de los 20 pueblos que estamos en Paraguay. Ahora, esta ley, profesor Juan Servín, atiende la cultura de estas, digamos, lo que señalaba el licenciado Germán Ayala, atiende esa diversidad cultural de los 20 pueblos indígenas. Prácticamente es una ley que se basa a través del capítulo 5 de la Constitución Nacional de 92, en donde habla de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Entonces, es la ley que garantiza el derecho de la participación y la educación propia y diferenciada de los pueblos indígenas. Garantiza el respeto de la lengua, obtener su propio currículum, la enseñanza en sus lenguas propias en los primeros grados, en los primeros ciclos, en las instituciones, en todo el país de los 20 pueblos indígenas. Entonces, hay una garantía de esta ley. Para nosotros es una manera de fortalecer la cultura, la aplicación de esta ley. Ahora, licenciado Germán Ayala, la cuestión de los recursos humanos que estuve señalando en la introducción de nuestro programa, en otros tiempos fue una gran limitación que impedía justamente que los pueblos indígenas sean educados en su propia cultura, es decir, no había suficientes profesores y por tanto todo lo que se deriva de un diseño curricular para una educación cultural así puntual como es la de los pueblos indígenas. Hoy, ¿cuál es la situación en relación con el tema de los recursos humanos? Bueno, si hablamos de antecedentes, que también el material documental que vamos a proyectar habla de antecedentes. En las décadas 70 se inició con educación formal, y durante esa década, desde esos años, ya los pueblos indígenas se reunían para tratar el tema de educación indígena, cómo fortalecer
la cultura dentro de la educación formal. De ahí, entonces, los pueblos, los miembros de las comunidades indígenas, creaba ya una propuesta de una ley de educación indígena que pueda garantizar la educación indígena y ver un poco la posibilidad de la participación activa de los pueblos indígenas en relación a la educación. Y también, ¿por qué no?, de luchar lo que el presupuesto que va a poder fortalecer la totalidad de la educación propia dentro de las instituciones educativas y también de las comunidades indígenas. Quiero hablar justamente sobre el tema del presupuesto. Quiero poner en perspectiva ahora para los panelistas. Escuchar así con tanta claridad, ¿no?, en sus expresiones a los líderes que están llevando adelante la educación indígena me genera una gran satisfacción. Porque muchas veces los que están en el ámbito educativo, digamos, no tienen claridad en relación con lo que pretenden. Y esto no es un dato menor y quiero destacar. Y es casi inédito tener a docentes de la educación indígena en un programa de televisión. Por eso yo no voy a formular ninguna pregunta ni nada, sino dejo abierto si ustedes quieren opinar o si ustedes quieren formular alguna pregunta. Karina, Juan Pablo. Sí, bueno, yo quiero también rescatar el compromiso. Tuve la oportunidad de trabajar con el profesor Juan cuando hicimos la campaña por el 7% del Producto Interno Bruto para educación, y era notoria la forma, incluso con más entusiasmo, compromiso, asunción de la responsabilidad. Se hicieron jornadas con los docentes, se hizo la campaña de recolección de firmas, entendiéndose también como parte de un todo, ¿verdad? O sea, si bien hay una reivindicación concreta que tiene que ver con el respeto a una cultura, a un modelo organizativo, a una historia común, también insertos en la propia realidad nacional y comprometidos con la educación, que finalmente creo que es lo que hay que destacar, porque estamos hablando de ese sentir y ese compromiso humano y la voluntad de trabajar por una educación para todos y para todas, que es absolutamente reconocible. Y aparte de eso, Francisco, me parece que también lo que plantea Karina en ese concepto de reconocernos es un poco también ser sinceros y alguna vez sacarnos un poco de esas caretas y ver lo que significa el tecó, ¿no? El tecó nuestro. Y ese tecó es justamente visualizar a estos pueblos originales que están en nuestro país y que forman parte de nuestra sociedad. No solamente en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito del protagonismo político también, en ese sentido que, por supuesto, necesitan ellos entrar en esos espacios para tomar cada vez más decisiones. Ahora bien, yo creo que también esto hay que dar un reconocimiento a un montón de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que están apoyando también este proceso, porque Justicia Vale, creo que también hay muchas organizaciones que están haciendo esfuerzos meritorios también, acompañando un poco la lucha indígena. Ahora, quiero plantear, sobre todo porque en el ámbito educativo en general, hay serios inconvenientes en lo que hace a la cuestión del financiamiento. ¿Cómo estará particularmente la cuestión de la educación indígena? La pregunta para el profesor Juan Servín. ¿Cómo, en relación con el presupuesto 2018, cómo está respecto de los objetivos que ustedes tienen, digamos, para la educación indígena? ¿El dinero que se va a destinar en el presupuesto general de la Nación será suficiente, insuficiente? ¿Cómo evalúan ustedes? Comenzamos con un presupuesto de 2.700 millones desde la instalación de la estructura de la Dirección General en el 2008 y comenzamos con este recurso, pero con este presupuesto de 2.700 millones que destinaron para la Dirección General es un presupuesto solamente para gastos administrativos, salario, pago de alquileres, todo en eso. Entonces, para nosotros es insuficiente. Durante todos estos 10 años siempre no ha variado este presupuesto y para nosotros no es suficiente con este recurso, porque nuestra idea de tener una ley, tener una estructura
dentro del MEC, que habla para la Dirección General para los Pueblos Indígenas, nosotros queremos que se visualice dentro a las comunidades indígenas, desde las comunidades indígenas. Nosotros no necesitamos a una institución fortalecida dentro del sistema capital. Nosotros queremos que se fortalezca desde las comunidades indígenas, que haya más mejora, que haya más rubro, que haya más mejoramiento dentro de las comunidades indígenas. Entonces vemos que es insuficiente este presupuesto. Cada año nosotros presentamos al MEC el presupuesto elaborado por nosotros mismos, el grupo de seguimiento, organizaciones indígenas, y nunca fueron atendidos. Entonces, de los 10 años hemos analizado muy fuertemente y nos reunimos los pueblos indígenas y hemos tomado una decisión de tomar también medidas ya un poco drásticas, hacer movilizaciones, anunciando a las autoridades, llegamos al MEC, entonces ya tomamos de una medida mucho más, porque consideramos que ya no son atendidas nuestros reclamos. Planteamos por 10.000 millones de guaraní para nuestro presupuesto para que funcione esta estructura así como dice la ley. Porque la estructura está el Consejo Nacional, la Asamblea Indígena y el Consejo de Área. Hay una estructura en donde tiene que funcionar y para funcionar necesita recursos. Y yo creo que el Estado tiene toda la obligación de acceder a estos recursos porque hay una ley que le obliga al Estado paraguayo. Entonces, el mes pasado nosotros, por ejemplo, hicimos una denuncia ya a nivel internacional a través de las Naciones Unidas, de UNICEF, presentando que medie las Naciones Unidas en nuestro caso porque ya no son atendidas nuestros reclamos. Se llegó al Parlamento, se recortó nuevamente el Parlamento, nuevamente le pusieron 2.700 millones, entonces tuvimos que tomar esas medidas. Y con estos últimos tiempos, ahora las negociaciones que estamos llegando con 5.000 millones que nos están aprobando ahora en Senado y en diputados. Y esperamos que el Poder Ejecutivo pueda también desembolsar sin inconveniente, ¿verdad? Que no es suficiente tampoco con 2.300 millones más que van a tener, ¿verdad? Pero por lo menos vamos a hacer funcionar algunas de las estructuras con este recurso para 2018. Ahora, vi que trajeron artesanía. Me gustaría alguna explicación y de paso aprendemos nosotros en Visión País y también nuestra audiencia que nos sigue. No sé si podrían hacer una breve explicación de lo que está ahí sobre la mesita y lo que trajeron, qué básicamente significa. Profesor, el licenciado Germán Ayala. Bueno, estos son artesanía de los pueblos indígenas, ¿verdad? Representa a los pueblos indígenas de la región occidental, que son los pueblos indígenas del Chaco, son artesanías de ellos. Acá veo como un bebé, ¿no? No sé si esto que... Es una madre indígena. Una madre indígena con su hijo. Sí, representa que está trabajando también y esos bolsos y la canasta que tiene ahí se representa la lucha, el sufrimiento, el trabajo, lo que presenta en sus comunidades. ¿Por qué me había dicho que representa al región occidental? Occidental. Sí. ¿Y por qué hay alguna particularidad? Sí, realmente hay pueblos indígenas en el Chaco, es mucho más diferente, muy diferente a la gente oriental. A la gente oriental más conocemos con los pueblos Mbugá, Abá, Pain y los Haché, que son 4 pueblos indígenas que viven en la región oriental, mientras que los más población indígena habitan en el Chaco, que todos conocemos la característica de lo que es el Chaco y la diferencia que en la región oriental. Entonces hay una pequeña diferencia, pero culturalmente no hay una diferencia. Por parte de la artesanía, entre forma de vivir, es lo que hay una diferencia, tanto oriental indígena como en el Chaco. Aquí, yo no sé, ¿este animal es yaguareté? Es el yaguareté. Este representa a los pueblos indígenas de la región oriental, que somos la familia lingüística guaraní. ¿Y tienen la boca? Otro animalito. ¿Y qué significaría eso? Que representa la fortaleza de los pueblos guaraníes. Y también vemos cómo cada especie, cada animal sobrevive. Y la sobrevivencia también de los pueblos indígenas.
Tenemos un último, una última artesanía ahí. El chamán. Si me pasás, entonces El como para chamán. poder, Sí. para que puedan explicar. Estamos ahí va, aprendiendo, ¿eh? o por Muy ahí. interesante, por cierto. Bueno, ¿y esto qué representa? Es el chamán, el Oporaiba, que sería el líder religioso, que es también uno de los líderes principales de cada comunidad que tiene los pueblos indígenas, que es de fortalecer espiritualmente la religiosidad de cada persona. Es como si fuera un sacerdote de una ciudad. Sería eso. Muy bien, excelente. Aprendimos con la artesanía parte de este mundo cultural justamente de los indígenas en nuestro país. Lastimosamente se me fue el tiempo. Reiteramos el próximo jueves 14 a las 8 horas, ¿no? A las 10 de la mañana. Perdón, a las 10 de la mañana. Vuelvo a reiterar. El próximo jueves 14 de diciembre a las 10 horas en el Centro Cultural Juan de Salazar, Luis Alberto Herrera y Tacuarí se estará presentando un audiovisual que es un resumen de todo el proceso de implementación de la educación indígena, una evaluación, por cierto, un material que ya vi muy bien desde el punto de vista, digamos, de la imagen, de traducir lo que es el proceso hasta hoy de la educación indígena. Realmente interesante. Creo que si disponen de tiempo, tienen interés, nos vemos ese jueves a las 10 horas, el jueves 14 a las 10 horas. Muchísimas gracias, profesor Juan Servín, por acompañarnos hoy en Visión País y por compartir todo lo que este proceso que están llevando a cabo en relación con la educación indígena. Muchas gracias. Muchas gracias también al licenciado Germán Ayala. Muchísimas Bien, gracias. despedimos a nuestros invitados en este primer bloque. Ya en el siguiente vamos a estar hablando de la influencia de la región en la política. Brevísima pausa. En este bloque queremos hablar de la influencia de la religión en la política, sobre todo en estos tiempos de la festividad de la Virgen de Caacupé, y probablemente algunos nos van a decir, bueno, pero ¿por qué van a focalizar la mirada solamente en la religión católica? Y sí, lo que pasa es que hay poca información respecto de las otras religiones, de su influencia en la política, aunque debemos aclarar que hay una iglesia muy vinculada con los políticos, sobre todo con los legisladores, de gran influencia en las decisiones de muchísimos parlamentarios. Y de eso también, por supuesto, vamos a hablar en este bloque. Y vamos a interactuar con nuestros panelistas, porque estuvimos casi en una situación de crisis aquí en Visión País. Le traemos a un pastor de la iglesia para hablar de esto, le traemos a algún especialista y en realidad que hay muy poca gente que investiga en Paraguay sobre ese tema. Por tanto, estos bloques vamos a interactuar con nuestros panelistas. El tema de alguna manera la secularización, ¿verdad? Y esto tiene que ver con la edad moderna, la división de la iglesia del poder político y la influencia, digamos, la teoría liberal, donde dicen, bueno, la iglesia no tendría que meterse bajo ningún punto de vista en lo que es la cuestión de la política y sobre todo en el caso particular de los sistemas democráticos. ¿Qué puede decir la iglesia católica en particular, que tiene una estructura verticalista, ¿verdad?, que no tiene experiencia de la democracia? Y probablemente eso hizo que pudiera subsistir por más de 2000 años, ¿verdad? ¿Qué puede decirnos acerca de la democracia si dentro de ella como organización no existe la democracia? Dicen sobre todo los liberales así radicales desde el punto de vista ideológico, ¿no? Pero, ¿cuál es una primera aproximación, Karina, que podríamos hacer entre la religión y la política en Paraguay en el sentido de, ¿todavía crees que hay influencia de lo que dicen los pastores de la iglesia digamos, en la conducta del ciudadano cuando tiene que decidir asuntos políticos? Bueno, yo creo que vivimos en una sociedad donde el componente religioso culturalmente es muy fuerte, ¿verdad? Tuvimos un presidente que venía de la iglesia,
tenemos cada año el 8 de diciembre con mucha expectativa sobre los discursos y el contenido de los discursos, quienes participan del proceso, quienes asisten a escuchar las homilías y todo lo que se plantea como mensaje de la Iglesia cada 8 de diciembre es muy fuerte también y marca, sin lugar a dudas marca. Y también ciertamente la Iglesia que va tomando también cada vez más postura, ¿verdad? En relación a algunos temas con los que uno puede estar a favor o en contra, pero sin lugar a dudas es una institución que sigue marcando, que sigue teniendo mucha legitimidad, sobre todo en términos de espacio de encuentro y de organización. Recordemos incluso datos que estuvimos aquí en diferentes programas donde analizábamos los espacios de participación de los jóvenes, de las mujeres, de los adultos, que está muy vinculado a la estructura de la Iglesia. Sigue siendo un espacio de encuentro y sin lugar a dudas con esa figura jerárquica que marca una línea y que de alguna u otra manera logra penetrar en diferentes sectores y en diferentes actores. Ahora, cuando hacemos un análisis de la relación, digamos, entre religión y política, Juan Pablo, nos viene un poco en la memoria lo que fue la dictadura y el protagonismo, sobre todo, de la Iglesia Católica, la postura de la Iglesia Católica en relación con el sistema dictatorial de Stroessner, que en gran medida contribuyó en el proceso de construcción de una ciudadanía que luchó por instaurar el sistema democrático en nuestro país. Si tuviéramos que hacer la comparación de esa iglesia, ¿sí? De esa iglesia de resistencia, de protesta, de formación de la ciudadanía, en relación con lo que hoy tenemos en pleno proceso democrático, ¿cuál es tu visión? Yo creo que en realidad también, Francisco, me parece interesantísimo el análisis en estos días del 8 de diciembre que estamos viviendo, ¿no? Y la festividad de lo que significa también esta celebración en un pueblo que hay unos datos que siempre me parecen sorprendentes, un país con 90% de católicos, pero como dijo una vez un monseñor que estuvo aquí en el Paraguay, un país con 90% de católicos, pero en su mayoría no evangelizados, o sea que no entienden lo que significa la doctrina a veces de la Iglesia Católica como tal, pero que hacen los ritos, practican lo que es la tradición de la Iglesia, pero no entienden un poco el trasfondo del tema. Y eso nos lleva justamente a ver de que hay gente que lo hace de manera práctica, pero que no entiende eso. Lo que sí me parece importante, Francisco, lo que estás diciendo en relación al tema es el hecho de, comparando un poco de esa iglesia, que en su comienzo era un poco... estaba de acuerdo a la línea política de aquel entonces, luego en el proceso histórico eso como existió una división y se generó una iglesia católica más hacia el pueblo, en contra un poco del sistema. Eso traído a este ejemplo que tenemos actualmente a veces me da que pensar. Es una organización que trabaja muy de cerca, como decía Karina, con los sectores más vulnerables de la sociedad, pero que no hacen ese trabajo, yo creo que también de despertar, más que de asistencialismo, pero no de un despertar de la conciencia. Ahora bien, tienen mucha influencia, yo creo que sí tienen mucha influencia, pero no se traduce eso. Veremos cómo esto se va a dar de repente en las próximas elecciones, principalmente porque veo que hay una bajada de línea. Estoy haciendo un seguimiento un poco de todas las homilías de este 8 de diciembre en particular, y me parece sorprendente algunos obispos que han tomado posturas bastante fuertes en relación a esta administración en particular. ¿Eso cómo se traducirá la próxima semana de las elecciones internas? Bueno, veremos qué es lo que pasa. Ahora, si tomamos obviamente como indicador el Latinobarómetro 2017, es sorprendente en términos de credibilidad de la Iglesia, en un 75% de credibilidad frente a un 12% que tienen los partidos políticos. Sin lugar a dudas, digamos, ahí hay una gran ventaja de lo que puede decir la Iglesia a sus feligreses en lo que hace al tema político. Pero se presenta también un conflicto, ¿no? Porque en ciencias políticas se habla de la razón teórica y que la política más se mueve por persuasión, es decir, por convicción. Uno tiene que convencer a alguien para que lo pueda seguir, mientras que la Iglesia se mueve por verdades, y en política no existen verdades, ¿no?
en principio por lo menos la teoría de las ciencias políticas. Aunque en algunos países del Medio Oriente no hay todavía esta división entre la política y la religión. En el caso particular nuestro, ¿cómo ven esta división, digamos, entre esa razón teórica del político que tiene que convencer frente a, digamos, algunos pastores que sí hacen su homilía con base en hechos políticos, pero plantea la prédica con base en verdades, Karina? Bueno, yo creo que ahí sí tenemos que hacer una reconstrucción de lo que somos como sociedad. Un país que tuvo 35 años de dictadura, donde había una línea vertical, jerárquica, autoritaria, dictatorial, que bajaba una verdad indiscutible. Aunque el pueblo pudiera tener sus cuestionamientos, sabemos lo que pasó en los 35 años de la dictadura. El que pensaba diferente o cuestionaba la verdad, lamentablemente no siempre contaba con las mejores perspectivas. Entonces, esa jerarquía y esa verdad absoluta y ese sistema de colocar una versión como indiscutible también le da seguridad a un pueblo con un futuro incierto. O sea, la gente muchas veces espera encontrar un mensaje consolidado, encontrar un mensaje unificado, y la Iglesia quizás lo que logra con su estructura, con su jerarquía, es plantear una línea única. Y nosotros, sin embargo, en la sociedad, en los partidos, en las organizaciones, se está generando el debate, se está generando la confrontación, que no siempre da seguridad, da muchas veces esa incertidumbre de cómo terminarán las elecciones del 17, quiénes serán los candidatos. Son otros procesos, otras subjetividades también. Muchas veces también vemos que la credibilidad tiene que ver con el mensaje claro y contundente que se da desde una instancia que no da lugar a dudas. Repito, con la que uno puede estar o no de acuerdo, pero queda clara cuál es la postura y evita esa sensación de disparidad que pueda generarse en otros espacios. Y quiero tomar las expresiones de Karina, Juan Pablo, que uno puede estar de acuerdo o no, digamos, en relación con la decisión de algunas autoridades políticas o decisión de las autoridades religiosas. Y hago esta introducción en relación con la crisis del 31 de marzo, ¿no? Que finalmente tuvo que mediar la Iglesia, ¿verdad?, para solucionar. Y aunque algunos no compartieran y dirían, a ver, el Estado es laico, pero debemos reconocer que ahí hubo un liderazgo y que probablemente si no intervenía la Iglesia, o la crisis iba, digamos, de alguna manera a prolongarse por más tiempo, y con la intervención incluso del propio líder de la Iglesia Católica a nivel mundial, el Papa Francisco. Aquí los obispos con sus luces y sombras, porque muchas veces, sobre todo en estos últimos tiempos, nuestros obispos, cuando se metieron plenamente en el escenario político, no le fue bien, ¿verdad? Pero ahí, de hecho, se ve, por lo menos yo así como un indicador de la influencia, digamos, significativa que tiene la Iglesia Católica en el ámbito político. Desde ese punto de vista, ¿cuáles serían las acciones que vos considerás así como contribución hoy de la Iglesia al ámbito político? Mucha, y yo creo que también todavía sigue siendo un gran actor en el proceso, todavía en esa construcción del pensamiento contemporáneo que tenemos, como decía Karina, en ese sentido. O sea, acá todavía está muy arraigado el concepto del país majeí, ¿no? Y eso todavía va a ser una cuestión muy difícil de erradicar completamente. Y uno cuando va al interior del Paraguay y entra al Paraguay profundo, ve cuánta incidencia todavía tiene el sacerdote de parroquia nada más con su comunidad, que es el canal en ciertos momentos de ayuda social básica, de asistir con algún medicamento, de generar algún dinero, de las ofrendas que se generan a nivel colectivo para ayudar a alguna persona que no tiene que comer. O sea, en esas cuestiones básicas que estoy poniéndote como ejemplo, sigue teniendo Francisco una gran influencia y creo que es la estructura
política social que tenemos actualmente en nuestro país, con gran incidencia y ramificada en todo el país. Yo no creo que haya un partido político en estos momentos, no creo que haya una institución pública paraguaya que tenga la capacidad que tiene la Iglesia Católica de estar presente en cada punto más lejano de la República del Paraguay. Y si eso no es poder, entonces, no sé, yo creo que es una cuestión que tenemos que analizar. Es un poder muy grande que tiene influencia, por supuesto, en la vida política actualmente. Y la otra cuestión que me parece importante, el ejemplo que estaba poniendo Francisco, si esta administración no hubiese tampoco tenido un reconocimiento como tal de incluso de devoción hacia lo que significa el líder máximo de la Iglesia Católica, que es el Papa Francisco, y yo creo que Descartes con sus 5 o 6 viajes que ha hecho al Vaticano, entonces me parece que también ahí va una señal importante de decir, lo que diga el Papa Francisco va a tener mucha incidencia también en la vida política actual, porque el primer mandatario ha demostrado tener una devoción en particular hacia lo que es el líder de la Iglesia Católica. Definitivamente, en el próximo bloque queremos hablar del tema de la disputa de lo público, porque el ámbito político disputa lo público, pero la Iglesia también disputa lo público. Y aquí la pregunta, me parece legítima, que podemos formularnos es, si la Iglesia tiene una gran influencia en el ámbito político, ¿por qué la carencia de formación política de sus pastores? A la vuelta a la pausa nos ocupamos de ese tema. Nos hacíamos la pregunta en el bloque anterior si la Iglesia tiene una influencia, una incidencia, digamos, en lo político. ¿Por qué esta carencia de formación política de sus pastores, Karina? Porque las veces que hablan, incluso a nivel conceptual, así en sus homilías, digamos, no es que hablen en términos sencillos, sino definitivamente muchas cosas de lo que plantean son equivocadas desde el punto de vista político. Yo creo que eso también hace que a veces cuando los políticos se meten de lleno como mediadores y compañía, meten, con el perdón de la expresión, pero meten la pata, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cree si son conscientes que tienen influencia, ¿por qué no se forman? Bueno, yo creo que la Iglesia no puede estar ajena a lo que es nuestra realidad como país, ¿verdad? O sea, y el proceso educativo y la Iglesia no es lo mismo, la Iglesia de hoy de lo que fue la Iglesia combativa y de resguarda que fue y el rol que cumplió en la época de la dictadura tampoco, y en la década de los 80 y en la década de los 90, que fue también un espacio de reflexión, de formación, donde se gestaron incluso figuras que hoy representan un nuevo pensamiento, que están vinculadas a diferentes estamentos, desde el ámbito periodístico, desde el ámbito de la docencia. O sea, la Iglesia también refleja lo que nos ha pasado como sociedad en términos de la decadencia de un sistema educativo y la escasez de espacios de forjación de un nuevo pensamiento, de formar valores, de instalar ese debate. Y creo que finalmente también se cayó en esa mala praxis de vulgarizar la práctica, creyendo que con eso hay más llegada directa a los sectores populares, cuando en realidad los sectores populares valoran muchas veces más y mejor el respeto de la formación, el llevar, el instar a dar un paso más hacia adelante y no retroceder. Pero creo que sencillamente se trata también de un proceso donde la Iglesia refleja la sociedad a la cual está representando. Este último punto justamente, Juan Pablo, que la Iglesia un poco termina siendo también como institución social reflejo de esta decadencia, vemos que no solamente en el ámbito político, sino en el ámbito cultural en sentido amplio, la formación de los sacerdotes y de los obispos, desde mi parecer, no está acorde con el liderazgo y el rol que cumplen en la sociedad. No sé cuál es tu parecer. Y yo creo que también, como existe esa famosa frase, cada pueblo tiene el liderazgo que se le parece, ¿no? Si tenemos un pueblo que también no acompaña a sus líderes y no exige y no demanda una mejor calidad de formación de sus líderes, en este caso líderes espirituales, ya que estamos hablando de ellos,
también como que se desgasta esa relación, Francisco. Uno cuando va y le ha tocado seguramente, no solamente a nosotros, sino a los televidentes, ir a escuchar una misa, uno se da cuenta de la calidad de formación de una persona cuando está planteando una idea o un análisis sobre un tema en particular. Ahí un poco la pregunta que se me viene es, ¿en qué momento se relajó toda esa situación, ¿no? ¿En qué momento? Y hay que también, yo creo que explicar y hacer entender un poco a la teleaudiencia de que en esa familia tan grande de la Iglesia Católica hay un montón de grupos que en algunos casos tienen mayor formación que otros, ¿no? Porque en algunos casos hay mayores recursos que en otros, que en otros grupos, ¿no? Pongo como ejemplo, ¿no? El Opus, el grupo de Comunión y Liberación, en contrapartida los salesianos, o sea, hay que hacer también ese análisis a profundidad, yo creo, que al final terminan siendo un colegiado, ¿no? Cuando hablamos del todo de la Iglesia Católica como tal. Pero es un punto yo creo que importantísimo, yo creo que la gente demanda una capacidad mucho mayor de liderazgo y de análisis y de formación y educación de sus pastores y de sus líderes. Creo que este es un momento importantísimo en la historia de la transición un poco más alta de la democracia que estamos viviendo. Nunca terminamos de que esto sea una democracia consolidada, es una transición permanente la que vivimos, pero creo que este es el punto más importante a decir, bueno, la gente está descontenta con la democracia. Creo que estos líderes, específicamente los de la religión y en su mayoría los de la religión católica, tienen que tomar un protagonismo mucho mayor en este momento histórico del Paraguay. Karina, ¿cuál tendría que ser el rol de la Iglesia en estos momentos histórico-políticos por la que está atravesando nuestro país? La decisión de elegir a, digamos, a los candidatos de los partidos, lo que van a ser las elecciones generales en abril. ¿Qué tendría que hacer la Iglesia desde su responsabilidad, sin lugar a dudas también política respecto de su feligreses, atendiendo de que tienen un alto grado de credibilidad y una gran incidencia en sus fieles? En realidad yo quisiera colocar, Francisco, el rol del Estado con relación a la Iglesia, porque me parece que muchas veces también en esta construcción social y cultural le hemos dado un espacio a la Iglesia que no es el espacio que consolida un proceso de construcción de una república y garantiza un Estado laico y garantiza la diversidad y la posibilidad de un libre pensamiento de todos los ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que el rol del Estado aquí está en cuestionamiento. La Iglesia va a cumplir su papel histórico de pretender ocupar cada vez más espacios, pero nosotros vivimos en un país, Francisco, Juan Pablo, donde nos declaramos un Estado laico y en las escuelas públicas vemos que la consigna del día hace alusión a alguna consigna religiosa, vemos que las fechas religiosas son las que marcan las pautas de los actos escolares, vemos una imagen simbólica de la Iglesia en las instituciones públicas, en los hospitales. O sea, una cosa es reconocer lo que significa y el rol de la Iglesia para la ciudadanía, y otra es el rol del Estado, de colocar ciertos parámetros. Recordemos lo que fue cuando se construyó una capilla en el territorio de la Universidad Nacional de Asunción, si se recuerdan, con fondos. O la capilla en el Poder Judicial. O en el Poder Judicial. Entonces, yo me haría más no autocrítica, porque no estoy en un espacio de toma de decisión dentro de ninguno de los estamentos del Estado paraguayo, pero sí autocrítica en términos históricos como Estado paraguayo, cómo es que nosotros fuimos entregando territorio sin hacernos cargo, sin marcar las pautas, sin colocar ciertos límites. Hoy la Iglesia, repito, va a hacer su rol histórico, pretender instalarse en diferentes espacios, marcar pautas. Nosotros hoy hasta la política educativa la estamos discutiendo en términos de lo que dice la Iglesia o no. Y eso, la política de salud sexual y reproductiva, lo estamos discutiendo en esos términos. Entonces, a mí me cuestiona más el rol del Estado que el rol de la Iglesia. De la Iglesia uno se trata de reconstruir su historia y va a ver que lo que hizo fue siempre instalarse y ganar espacios de poder. El problema es un Estado que abre tanto las puertas y entrega
espacios que deberían ser gerenciados por él mismo a otros actores. Yo quisiera agregar para que nos entienda sobre todo la audiencia, Karina, Juan Pablo, que cuando nosotros hacemos cuestionamientos de este tipo como la que señalás, Karina, termina discriminando, ¿verdad? O sea, cuando yo tengo un crucifijo, digamos, en el aula, lo que estoy haciendo es discriminar a los chicos, ¿verdad? De otros credos, de otras religiones. Y en el caso de una escuela pública, lo público, lo más importante de lo público, tiene que ver precisamente con la equidad o con la igualdad. Y ahí la figura del Estado es importante, porque el Estado es el que tiene que garantizar la no discriminación, la igualdad de todos los ciudadanos, de todos los individuos, ¿verdad? Por eso hacemos este tipo de, digamos, de cuestionamientos. Y sin lugar a dudas, cuando establecemos la comparación entre la religión y la política, hay una disputa de poder, Exacto. sin lugar a dudas. O sea, a ver, la religión no es solamente una cuestión de, en sentido etimológico, de religación entre el creador y lo creado desde la perspectiva de la fe, sino básicamente es la regulación de la conducta, la incidencia en los fieles de la regulación de la conducta en todas sus dimensiones económica, digamos, política, moral, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que, digamos, esta aclaración es importante. No se trata de que uno, por ser de tal o cual ideología, no estoy de acuerdo con esto, sino fundamentalmente por una cuestión que tenemos que nosotros preservar la figura del Estado como, insisto con esto, el que permite básicamente que todos seamos iguales y que ningún criterio discriminador, ¿verdad?, se permitan en instituciones públicas. Pero no solamente, y discúlpame Juan Pablo, para que quede claro, no es un problema contra la Iglesia Católica. No. Estamos hablando, semanas atrás discutíamos la conformación de las listas para las próximas elecciones y veíamos como otros grupos religiosos están disputando también ese espacio de representación, líderes religiosos de otras religiones que también están disputando. O sea, esto no es una confrontación a la Iglesia Católica, aunque sea finalmente la que tiene mayoría en diferentes estamentos, pero de la concepción de la religión, de lo espiritual, versus esa concepción de un Estado que dé garantías para todos. Totalmente, y me parece, Francisco, lo que dice Karina, y cuando abrió un poco ese punto en el debate, es algo muy importante, de pensar y preguntarnos, ¿el Paraguay es un Estado fallido ya en ese proceso? O sea, la administración pública no tiene la capacidad de poder estar presente en cada parte y punto profundo del territorio de la República del Paraguay, por eso tienen estas organizaciones como la Iglesia Católica la posibilidad de ocupar y ocuparse de esos espacios, brindando esos servicios básicos que tiene que dar el Estado. Entonces, cuando no tenés un Estado que se limita nada más en muchos de los casos hasta calle última, no tiene incidencia ni en salud, ni en educación, ni en seguridad en los puntos más recónditos del Paraguay, entonces, por supuesto que van a existir grupos, no solamente la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante también ha llegado a lugares, a ocupar esos lugares que ha dejado el Estado como tal. Por eso repito un poco, y creo que esa debe ser una pregunta que nos debe interpelar a pensar, ¿el Estado tiene esa capacidad en las condiciones que está actualmente? Los líderes que tenemos actualmente y los que han pasado en este proceso de transición democrática desde el 89 a esta parte, ¿estuvieron a la altura de llevar al país en una condición de decir el Estado está presente en todos los puntos del país, Francisco? ¿O definitivamente el Paraguay va camino a ser un Estado fallido? En relación con el tema que planteaba tanto Karina como Juan Pablo, lo que pasa es que ante la ausencia de los partidos políticos, obviamente ese vacío que dejan los partidos políticos que tienen la responsabilidad de la formación ciudadana, de la formación política, porque el subsidio que reciben del Estado también les obliga a eso, a formar, y no solamente a cubrir los gastos de la jornada electoral. A mí me da la impresión que ahí evidentemente la Iglesia asume ese liderazgo también como formadora en lo que hace a los asuntos públicos, a los asuntos políticos. Lo que pasa es que lo hace desde la perspectiva de su credo. Y ahí me parece a mí que hay ciertos riesgos, Juan Pablo. Y sí, yo también comparto contigo, Francisco, pero como estábamos diciendo recién, ¿qué capacidad que no van a aprovechar? O sea,
tiene la iglesia en ese sentido de decir, cada domingo tengo una hora con los feligreses que entienden lo que decíamos hace rato del país Magei, lo que dice el país es ley. Entonces, por supuesto que voy a aprovechar esa oportunidad. Ahora bien, eso debería de ser utilizado de mejor manera, creo yo. O sea, de aprovechar ese lugar del púlpito que tiene cada sacerdote, por más humilde que sea, de trabajar un poco la educación ciudadana, la educación de civismo, la educación de hacerle entender a esa grey que tiene en ese momento en sus manos, de ayudar a que a través de ese momento la educación en sentido de valores que deben ser practicados, lo aprovechen en ese momento, Francisco. Aquí a lo mejor cabría recordar aquella frase irónica, Juan Pablo, de que Cristo no fue cristiano, ¿verdad? En el sentido de que la prédica en el caso particular del cristianismo, es más de carácter universal, ¿no? Cuando uno lee, digamos, los evangelios, ¿no? Y para mí la dificultad se plantea precisamente en los credos o en las orientaciones que tiene esa religión, que definitivamente termina discriminando, ¿verdad? Porque la formación política se hace porque Jesús quiere esto. No, a mí me parece que la iglesia, cuando pretende asumir ese rol de formación política de sus feligreses, tendría que hacerlo desde una perspectiva no tanto del credo, sino de la universalidad de la prédica, del que básicamente instauró, entre comillas, lo que terminó después denominándose cristianismo, ¿no? Totalmente, y comparto contigo también esa visión que va mucho más allá justamente a lo que tenemos actualmente, Francisco. Por eso hablábamos también, yo creo que en uno de los bloques, de la formación, o sea, llegar a ese nivel de poder transmitir esos principios universales del cristianismo a través de las prédicas que ha generado el líder, ¿no?, de la Iglesia Católica Cristiana o del cristianismo como tal, que ha sido Cristo, implica una necesidad de formación muy alta, ¿no?, para poder traducir eso y que ese mensaje pueda llegar a través de ese sentido, Francisco. Efectivamente, lastimosamente la mayoría de las iglesias cristianas se concentra más en el ritualismo, ¿verdad?, que en esas, fuertes prédicas del fundador del cristianismo de Cristo, que decía, cuestionaba, la normativa, la ley en su tiempo, en sus prédicas, denunciaba evidentemente las injusticias, etcétera, sin necesidad de tanto ritualismo. Al contrario, criticaba también el ritualismo. Entonces las iglesias un poco terminaron, me parece a mí, cobijándose en un ritualismo, en una individualidad, en una privacidad, ¿verdad?, que hace que a veces el que básicamente profesa una fe cristiana, en este caso por nuestra mirada un poco es desde la perspectiva del cristianismo, es una cuestión individual y no me preocupa lo público, la comunidad, lo colectivo, Juan Pablo. Sí, totalmente, Francisco, y también me parece importante el análisis que estamos planteando hoy también a la teleaudiencia sobre el caso un poco de la religión y la política. En lo particular, Francisco, yo no sé si vas a coincidir conmigo, pero me parece que también es un tema a tener mucha atención. Este acercamiento, este maridaje que ha tenido la Iglesia Católica con esta administración en particular, a mí me ha generado en ciertos momentos también una suerte de alarma, ¿no? Cuando de repente la cúpula de poder de la Iglesia Católica está de repente muy afín a un gobierno de turno, yo miro siempre con mucha atención eso, porque en la historia, yo creo que lo último que hemos vivido en la década del 50, del 60 y todo lo que se vivió en la región de las dictaduras, estaba como muy unido, ¿no?, la Iglesia Católica con ese proceso que se ha dado en aquel entonces. Por eso a veces yo me pongo a mirar en perspectiva a este tema y a veces le pongo una mirada de atención y ser muy cauteloso. Yo creo que la Iglesia tiene que ir por un lado y el Estado debe ir por otro lado, en cierta manera, como estábamos explicando esta noche, Francisco. Totalmente de acuerdo y coincido contigo. A mí también me ha generado incluso taquicardia, demasiado acercamiento, porque después finalmente las decisiones del Estado termina legitimando la Iglesia con el alto grado de credibilidad e influencia que tiene, sobre todo en su feligresía. A la vuelta de la pausa presentamos la conclusión del programa.
tratando dos temas hoy en Visión País. La primera parte, lo que tiene que ver con la vigencia de la Ley de Educación Indígena. Estuvieron con nosotros dos docentes que acompañaron muy de cerca este proceso de implementación de la ley y señalaron algunos logros importantes en lo que hace a un sistema educativo que priorice la cultura justamente de los pueblos, de los individuos, de las 20 parcialidades indígenas que habitan nuestra república. Y volvemos a reiterar la invitación para el próximo jueves 14 a las 10 horas en el Centro Juan de Salazar. Se estará presentando un audiovisual que es un resumen de todo este proceso logrado en lo que hace a la educación indígena a partir de la ley vigente. En un segundo momento estuvimos hablando de la influencia de la religión en el ámbito político. Por cierto, los resultados del Latinobarómetro del año 2017 han demostrado el alto grado de credibilidad de la Iglesia, sobre todo católica, en el ámbito político. Por tanto, ese rol que cumple la Iglesia en lo que hace a los asuntos públicos, particularmente en lo que hace a los asuntos políticos, es no solamente significativa, sino en algunos casos es determinante. Hemos señalado la falta de formación de los pastores y que muchas veces también, en algunos casos, las autoridades de las iglesias se prestan a las decisiones de las autoridades políticas. Agradecemos su preferencia, que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.